Senador, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Bienvenido a La Rioja, usted viene siempre, pero bueno. Vengo siempre, no tan seguido como quisiera, pero por culpa de la pandemia, las dificultades que hay en los vuelos. Últimamente están muy restringidos los vuelos. Sí, totalmente. Y eso yo lo lamento mucho, ¿no? Porque en los tiempos del presidente Menem, llegamos a tener hasta 3 vuelos diarios. 3 vuelos diarios. 3 vuelos diarios, de aerolíneas, del APA y de Sauderwin. Hoy tenemos 3 por semana y para colmo compartido con Catamarca algunos y además aterrizan en Ezeiza, con lo cual es un problema. Ezeiza que es muy lejos del centro de la ciudad, así que de todos modos... Sí. Y bueno, esas cosas. Ahora uno de vez en cuando. Sí, si es que... en cuando. Y para colmo, como digo, ¿no? La incomodidad de tener que ir a Ezeiza. Eso es terrible. Es un error. Porque después para el de Ezeiza a Buenos Aires hay 1 hora y media de viaje, claro. Con todos los malestares. Por eso preferimos venirnos en auto nosotros. Y claro, es que de última es más sacrificado, pero bueno. Sí, bueno, pero más tengo el lugar seguro, llego seguro. Y no estoy sujeto a... Sí. No, los aviones son seguros, pero digo seguro en lo que hace a la hora de salida, a la hora de llegada. No estoy sujeto a los cambios que suelen hacer a último momento. Sí. Y eso que no estamos en el exterior. ¿Cómo ves esta historia de que haya argentinos en el exterior y no se los deje regresar? Porque están en uno de los países más vacunados del mundo, están absolutamente seguros, vienen vacunados y encima no se los deja. ¿Cómo estás? Bueno, a mí me parece que hay una violación constitucional. Yo creo que el derecho de entrar, salir del país, transitar por el territorio es un derecho constitucional. Lo están restringiendo en forma indebida. Además, desde un punto de vista humano, la gente viaja porque tiene la salida para viajar, no había ninguna prohibición para viajar, y de pronto se encuentran allá. Imagínense gente que ha ido por determinados días, lleva el dinero justo para pagar el hotel, para los gastos, y de pronto tiene que quedarse ahí varado. A mí me parece una pésima medida. Además es controlable que cuando lleguen los hisopen, los hagan hacer cuarentena, todo lo que se quiera. No van a poder dejar de controlar, pero tenerlos hacia la distancia, no sé qué otro país toma la misma medida, ¿no? Pero a mí me parece, a mí me parece un gravísimo error. No hay ningún país en este momento que esté tomando esa medida que deje a sus ciudadanos en el exterior. Para colmo, es a los argentinos lo que no se... Argentinos, sí. Del otro lado puede venir. Sí. Es muy loco. Hasta parece una cierta revancha, ¿no? Además es como que criticaron a los que se fueron a vacunar. Y yo digo, los que se fueron a vacunar, dejaron libre para alguien que se vacune acá. Si tuvieron cómo hacerlo decentemente, ¿por qué lo van a castigar? Sí, aparte de otros vacunas que se fueron por negocio, por el derecho a tener unas vacaciones, por estudio. Ahí hubo un problema también con el transporte de unas córneas para ojos que venía para hacer de Nueva York, creo, para hacer un trasplante y que se perdieron o están por ahí varados. Se perdieron porque venían en un vuelo de American Airlines que tuvo que pararse. Se detuvo. No olvidé. Presentaste el libro, en el libro de los 90, La Argentina de Menem, pero vamos a hablar un poquito más tarde del libro. Hablamos un poco de la reforma de la Constitución del 94. ¿Cómo no? Yo conduje esa asamblea con 19 bloques políticos de distintos partidos nacionales, partidos provinciales, de distintas ideologías, no solo eso, de distintas posiciones respecto a la reforma, porque algunos fueron a votar en contra de la reforma, no estaban de acuerdo en contra de la reforma. Fueron a votar en contra porque se escondía, porque decía que Carlos Menem quería la reelección. Tenían esa idea, esa vieja leyenda. Un reduccionismo. De que había que esperar mejor oportunidad. Fíjese que la Constitución de 1853, quien la presidió, Facundo Subiría,
era opuesto a la sanción de la Constitución de 1853, porque decía que no era el mejor momento, porque el país estaba intranquilo, había habido guerra después de Cáceres, fíjese. Bueno, y ahora, en esta reforma, que siguió todos los pasos que establece la ley 24, que estableció la ley 24.309, siguió todos los pasos que establece la Constitución. Por una asamblea previo hubo un pacto de Olivos, que fue democrático, entre las dos fuerzas políticas más importantes del país. Se sancionó la ley por 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, se fijaron los puntos de la reforma y se cumplieron, no se sancionó nada que no haya estado en la reforma, nada que no haya estado en la ley, que es uno de los requisitos de validez. Claro. Que la propia ley 24.309 establecía que cualquier reforma, aparte de las indicadas, era nula, de nulidad absoluta. Claro, claro. Bueno, y tuve el honor de conducir a esa asamblea muy numerosa, no fue tarea fácil. Fue un trabajo monumental. Monumental. Además, cuando uno arma una convención constituyente empieza de cero. Claro. No es como cuando... Claro. Como cuando va a una cámara de senadores, de diputados, sí, esto empieza de cero, desde buscar los lugares donde sesionar. Bueno, la ley estableció, esta fue la primera convención constituyente que se celebró en 2 provincias. Claro, Paraná y Santa Fe, sí. Esto es porque al sancionarse la ley, los entrerrianos pesaron, dijeron, bueno, Urquiza tuvo mucho que ver con la sanción de la primera Constitución, entonces Entre Ríos no puede ser ajena a una reforma constitucional. Claro. Entonces tenía que hacerse en las 2 unidades. Ahora, el tema era qué se hacía en una y qué se hacía en otra, porque la ley no determinaba las ciudades, pero no a dónde. Entonces yo, previendo que podía haber problemas en el día de mañana, ¿qué es lo que hice? Los invité a La Rioja, a los gobernadores de Entre Ríos, antes de la asamblea, ¿no? Al gobernador de Entre Ríos, Mario Moitne, y al de Santa Fe, Carlos Reutemann. Claro. Los invité, estuvimos acá en mi casa, les dije que tenemos que hacer una propuesta para que no haya problemas allá. Acá así es esto. Seguro, hay que llegar. Y pudimos llegar a un acuerdo, ¿no? De que los debates y la sede de las autoridades era Santa Fe, era la Universidad del Litoral. La Universidad del Litoral. Los debates se llevaron en el Paraninfo. El acto de inauguración y el de clausura se hacía en Entre Ríos, en el Teatro 3 de Febrero. Las comisiones se repartían entre las 2 provincias, unas en una y otras en otra, entre Paraná y Santa Fe. Todo con un equilibrio. Muy equilibrado. Y el juramento en el Palacio San José, que había sido la residencia de Urquiza, que fue muy emotivo ahí ese lugar. Así que no hubo ningún problema en cuanto a la ubicación de las sedes, y se resolvió todo, es decir, la convención aceptó esta propuesta que llevaron los gobernadores y que se hizo en La Rioja. Yo tengo el acta que ellos firmaron, Reutemann y Moitne, acordando que esa iba a ser la propuesta. Aprovechamos para saludar a toda la familia de Reutemann. Sí, realmente ha sido una pérdida. Tengo un gran aprecio por Reutemann, lo acompañé en algunas de sus campañas, y entró a la política de la mano de Carlos Menem, fue 2 veces gobernador, fue senador. Fue un muy buen gobernador. Él tenía dotes de buen administrador, era muy cuidadoso en la administración. Y 2 o 3 veces lo tentaron en ser presidente, y creo que en 2 oportunidades, ¿no? Sí, lo tentaron, pero no quiso. No quiso, en fin, cada cual, él habrá tenido sus razones seguramente, pero hubiera sido bueno que él hubiera intentado hacerlo, ¿no? Seguramente vas a coincidir... Volviendo a la reforma, para terminar. Sí, dale. Fue una reforma sumamente importante porque estableció un nuevo equilibrio de poderes. A eso iba, que seguramente íbamos a estar de acuerdo en que la reforma del 94 modificó, primero, que fortaleció la democracia,
la mejoró, pero además le cambió la vida institucionalmente y socialmente a los argentinos. Sí, por primera vez en una constitución, en nuestra constitución se nombra la palabra democracia. Por primera vez se nombra la justicia social, ¿no? El desarrollo con justicia social. Se incorporaron los tratados de derechos humanos más importantes, los tratados internacionales, con lo cual se enriqueció el acervo de los derechos humanos en el país. No se incorporaron a la Constitución como algunos pensaban, que va a ser una Constitución larga, no. Sí, claro. Se les dio jerarquía constitucional, ¿no? Y se habilitó un proceso para incorporar otros tratados con posterioridad, como se incorporó el de la desaparición forzada de personas y otros más. Claro, eso se incorporaron después por un procedimiento especial. Además, se permitió la reelección del presidente por una sola vez, acortando el mandato de 6 a 4 años. Claro. Se estableció, y también por elección directa, no por medio de electores, de colegios electorales. Entendemos que ese fue un modo de aumentar la participación del ciudadano, que no necesita de alguien que vote por él, sino que lo hace directamente. Se acortó el mandato de los senadores y se estableció la elección directa de los senadores, no por las legislaturas. El tercer senador, además, por la minoría. Además se incorporó el tercer senador por la minoría, que bueno, eso le dio mayor pluralidad a la Cámara. Totalmente. Porque antes tenían, normalmente tenían una mayoría muy holgada de parte del oficialismo, sí, ¿no? Por lo general. Salvo en el 83, que era mayoría el justicialismo, claro. Y no el radicalismo, que era el gobierno. Se le atenuaron las facultades del presidente de la Nación. Por ejemplo, se le prohibió la intervención de la federal de las provincias por decreto. Claro. Se estableció, terminando con una discusión, que tenía que ser el Congreso, y si la hacía en el receso del Congreso, lo tenía que convocar automáticamente para ratificar la intervención. Se estableció también que se le quitó la titularidad de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, que antes el presidente lo elegía a dedo. Ese era un gran poder que tenía, sí. Porque lo ponía y se ignoraba la voluntad de la ciudad de Buenos Aires, de cerca de 3 millones de habitantes. Sí. O sea que fue la democracia. La ciudad autónoma, va. La ciudad autónoma, claro. Se estableció la obligación de las provincias de respetar la autonomía municipal, en lo institucional, en lo político, en lo económico y en lo financiero. Se estableció el dominio de las provincias de los recursos naturales. Eso es importantísimo. Eso cambió también, claro, eso fue también un avance en favor del federalismo. Totalmente. Vos tenés petróleo, vos sos se facultó a las provincias a que pudieran hacer convenios internacionales siempre y cuando no estén en contra de la política exterior del gobierno. Se facultó para hacer a nivel constitucional, de hacer tratados regionales, de hacer zonas, regiones con otras provincias. Es decir, se fortaleció el federalismo, se fortaleció el equilibrio de poderes al darle, por ejemplo, mayor agilidad al Congreso. Antes el Congreso funcionaba 5 meses, de mayo a septiembre. Ahora va de noviembre, de marzo a noviembre. El Congreso no solo sanciona leyes, sino que es un elemento de control. Al aumentar, digamos, el periodo de sesiones, se aumenta también el control. También. En materia del Congreso también se estableció un procedimiento más ágil para sancionar las leyes, ¿no? Antes había 5 pasos entre una Cámara y otra, quedó en 3 pasos, con lo cual se agilizó muchísimo, haciendo valer el carácter de Cámara iniciadora o de la mayoría, ¿no? Un procedimiento mucho más rápido. Se estableció también se incorporaron nuevos elementos de control, que esto es muy importante porque el sistema republicano demanda mayores controles del Estado. Se incorporó, se le dio jerarquía constitucional
a la Auditoría General de la Nación, que había sido creada en los años 90, al reformarse la administración del Estado y organizarse presupuestariamente. Pensé que yo como senador, a mí me tocó aprobar en tiempos anteriores a los 90, por ahí aprobar algunos presupuestos en el mes de septiembre o en el mes de octubre, el presupuesto de ese año, o sea, prácticamente cuando ya vencía el ejercicio. Bueno, a partir de los 90, con la ley 2456, tenía que, los presupuestos se tienen que presentar antes del 30 de septiembre del año anterior al que va a regir, con lo cual, bueno, hay mayor previsibilidad y no están después haciendo dibujos. Sí. Dibujos. Sí. Bueno, los periodistas, en esa época también se logró la reserva de la fuente, ¿no? Claro, eso fue una de las normas más importantes. Con el doctor Antonio María Hernández nos premiaron, nos hicieron una distinción en ADEPA, porque por la sanción del artículo 43 de la Constitución, que establece el secreto de las fuentes de información periodística. Totalmente. ¿No? Que fue una gran conquista, ¿no? Por supuesto. Además, en ese artículo 43 es muy importante a dónde está ubicado esto, porque está junto con el habeas corpus, con el habeas data para la protección de los datos personales y con la acción de amparo para el resguardo de todos los derechos. Porque de nada valdría sancionar un derecho, legislar sobre un derecho, si no hay la garantía para que se cumpla. Totalmente. Y el artículo 43 establece todas esas garantías y ahí está incluida la del secreto de las fuentes de información periodística. Nos cambió la vida, nos mejoró la calidad democrática, nos cambió la vida. Aparecieron además la posibilidad de los mayores partidos políticos, regionales. Claro, se sancionaron, además de la incorporación de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, se incorporaron nuevos derechos, un capítulo de nuevos derechos, donde se estableció la defensa de la democracia en el artículo 36, ¿no? Contra los golpes, se establecieron sanciones en contra de los golpes de Estado. Y una ley de ética pública, se ordenó sancionar la ley de ética pública que se sancionó. El artículo 37 estableció los derechos políticos, ¿no? y estableció la igualdad real de oportunidades de la mujer para participar en los procesos electorales y dentro de los partidos. En el artículo 38 se sancionó un régimen, las facultades principales de los partidos políticos, las funciones que cumplen los partidos políticos. Por primera vez en la Constitución figuran los partidos políticos, ¿no? Y se les da la facultad de elegir candidatos, ¿no? Eso se establece ahí, y también el financiamiento por el Estado, por parte del Estado. El artículo 39, el de la iniciativa popular, que es una forma de democracia semidirecta. En el artículo 40, la consulta popular. En el artículo 41, los derechos del medio ambiente. Y en el artículo 42, la defensa del consumidor. Esos fueron nuevos derechos que se incorporaron de tercera generación, ¿no? Y algunos de cuarta generación, que enriquecieron el arsenal de derechos del ciudadano, ¿no? Y le dan mayor participación, mayor democracia. En fin. A lo mejor uno no dimensiona, pero nos cambió la vida. Sí, por lo menos se crearon las condiciones para que cambie institucionalmente el país. Olvidar, sí, totalmente. ¿Cómo ve la Constitución, la modificación de la Constitución acá? Que, bueno, mucho no sabemos, ¿no? Yo creo que en todo momento es bueno, cuando uno quiere mejorar la casa de uno en las cosas importantes, ¿no? No se busca supuestamente ahora acá la reelección indefinida, además el actual gobernador lo tiene. ¿Cómo ves este tema de los jueces de cortarle, o sea, que no sea ineterno, ¿no? Sí, no, yo no estoy de acuerdo en absoluto, no estás de acuerdo. Más aún, creo que tiene un vicio de inconstitucionalidad, no se les puede, porque la principal garantía de la independencia de los jueces es su inamovilidad.
si se les pone un límite de 5 años o 10 años, cuando vaya llegando al final del periodo, sí, se van a prestar a cualquier cosa para que sean reelegidos, porque el juez quiere seguir haciendo su carrera. Yo creo que no es bueno, creo que en Salta se hace nada más que para el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Pero lo que sí se estableció en la Constitución Nacional es que a los 75 años de edad necesitan un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo por 5 años más. O sea, pero no se les... Claro, ahí se planteó el problema. Sí, y también el caso del Dr. Fay, que impugnó. Yo creo que, bueno, esa es una cuestión discutible. Pero de todos modos, esa fue la forma. Ahora, establecerle un plazo, si es esa la reforma, esa yo no estoy de acuerdo. Lo cual no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad. Yo no estoy de acuerdo. Una de las cosas que se habla es que, bueno, los jueces tengan limitado su mandato, como el político, como los legisladores. Y legisladores, que los legisladores tampoco puedan ser reelectos in eternum, sino que tengan que tener periodos intermedios. Bueno, el caso de los legisladores es un poco más discutido, ¿no? Porque hay países democráticos, Estados Unidos, donde no tienen límites. Y fíjese que hubo senadores como Kennedy, como Edward Kennedy, que tuvo más de 40 años en el Senado. Y hay otros que llegaron a los 50 años. Es decir, si el pueblo los reelige, no es como que tengan a su cargo la administración de un país. Así, ahí sí se puede establecer limitación. Acá están cumpliendo un mandato del pueblo para sancionar leyes, para controlar al Estado. Yo creo que ahí no se pueden establecer límites, es mi opinión, ¿no? Eso también. Pero ahora, ¿cómo hacemos para...? Ahora, es distinto el caso de gobernadores, el caso de intendentes, el caso del presidente de la Nación, que tienen cargos ejecutivos. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de justicia y sobre todo con los antecedentes, ¿no?, que tenemos de jueces, que parece que los jueces van acompañando al gobierno de turno y después ahora hay un gasto judicial tremendo, un desgaste jurisdiccional. Claro. Todo está ¿Qué no funciona? El Consejo de Magistratura. En la forma que se eligen hoy. Si funciona bien el Consejo de la Magistratura, estoy hablando del orden nacional, si funcionara bien, se podrían elegir mejor los jueces. Pero ¿qué ocurre? En el año 90 sancionamos la ley del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a las normas de la Constitución, que está integrado por jueces de todas las instancias, por abogados, representantes de los abogados, representantes de los jueces y representantes del sector académico, científico. Equilibradamente, en la medida de lo posible. Ahora, ¿qué pasó? Esa ley que se sancionó en los 90 fue después reformada en el año 2006, cambió la composición, bajaron de 20 a 13, donde hay predominio del sector político. Entonces ahí empezamos fue una ley hecha, digamos, con malicia, porque predomina el sector político. ¿Cómo puede ser? Además se viola la Constitución, primero porque no hay equilibrio, y segundo porque no le dan participación a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución dice jueces de todas las instancias. Con la ley de los 90 la preside el Consejo de la Magistratura el presidente de la Nación, ¿no? Claro. Bueno, lo sacaron, sacaron a un integrante de la Corte, lo cual es además de violar la Constitución, es un contrasentido, porque el Consejo de la Magistratura tiene además la administración del Poder Judicial. ¿Cómo no va a participar el máximo órgano del Poder Judicial? No, bueno, entonces eso digamos, ahí hay una falla, demoran mucho los procedimientos. Además, a dónde se cometen errores se hace el examen de oposición. Bueno, ahí se los califica, en fin, bien, regular, y pasan después a una entrevista personal donde se hace una evaluación y ahí es donde entra a jugar el factor político, claro, ¿no? Entonces, alguien que está primero lo pasan al tercer lugar porque no... Bueno, es el caso de la última designación de jueces acá en la provincia de La Rioja, ¿no?
los primeros no fueron elegidos. Bueno, o sea, ese es un problema, porque ¿para qué hacen concurso de oposición? ¿Para qué estamos entonces? Entonces, yo creo que para mejorar la calidad de la justicia hay que mejorar la designación de los jueces. El procedimiento tiene que ser más transparente, más sano, de acuerdo a las capacidades. Si bien el presidente dice que no está de acuerdo con la meritocracia, yo creo que los jueces hay que aplicar la meritocracia. El que tenga más mérito, que sea juez. Y excelentes antecedentes. Yo, por ejemplo, cuando se fue la reunión del Senado para prestarle acuerdo al juez Zaffaroni, yo voté en contra, porque no era un ejemplo para ser juez. No. En primer término estaba debiendo aportes previsionales de 10 años, no hacía los aportes previsionales. En la defensa que él esgrimió es que era una cosa del contador de él, que además que él no pensaba jubilarse. ¿Cómo puede ignorar que el aporte previsional es solidario? Él no se jubila, pero sí se jubila otra gente. Y en segundo término tenía algunos fallos muy discutibles, como un caso muy sonado en el cual consideró que no había violación o que era atenuada cuando una persona mayor sometió a maltrato sexual a una niña pequeña, diciendo que como lo había hecho en la oscuridad, que era menor el delito que cometía. Una aberración. Una aberración total. Y en tercer término, él fue juez durante el proceso militar y no concedió un solo habeas corpus. O sea que todas esas cosas se tiraron a la mesa y bueno, el gobierno decidió darle, la mayoría decidió darle el acuerdo y hay que aceptar la voluntad de la mayoría, pero yo creo que no fue una buena decisión. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con Zaffaroni. Menos mal que no estuve en ese momento. ¿Y cómo ve la justicia acá en la provincia de La Rioja? Bueno, yo no estoy ejerciendo la profesión, no puedo hacer realmente yo como abogado, como hombre de derecho, yo tengo que hacer un juicio responsable, ¿no? Yo hubiera podido hacerlo cuando ejercía la profesión o cuando estaba más cerca. Hoy no lo puedo. Sé que hay quejas de abogados, de colegas, se quejan por múltiples circunstancias, pero bueno, yo no puedo emitir un juicio serio y responsable si no conozco en detalle. No, sí, a mí la verdad que no me preocupan mucho los abogados. Sí me preocupa la gente, que la gente está... sí, siempre no hay administración por la de justicia. lentitud de la justicia. No hay administración de justicia. Sí. Ahora ha quedado, y bueno, fallos que son... y otra cosa que pasa en el orden nacional es que no se designan jueces, hay más de 100 vacantes. Hay vacantes, sí. Entonces tenemos... nosotros en los 90 cambiamos el Código Procesal Penal, se hizo un Código Procesal moderno, con juicio oral, siguiendo un proyecto del doctor Ricardo Levene, sancionamos la reforma, un código de avanzada, y se le da mucha participación, a la gente en cuanto puede controlar el juicio oral y público, ¿no? Sí. Y por supuesto tienen que estar integrados los tribunales orales. Tienen que integrarse porque esa fue una creación de ese Código Procesal Penal, de los tribunales orales. Bueno, si no se integran, hay tribunales orales que no cubren vacantes hace 9 años o 10 años. Así no van a funcionar. Hay más de 100 vacantes. Entonces, por ejemplo, un proceso penal, ¿no? Que tiene que ir a juicio, hacen una audiencia por semana. Una audiencia por semana en un juicio donde tienen que declarar testigos, prueba pericial, prueba, bueno, eso demora, hay juicios que demoran 2 y 3 años. Sí, sí. Y después cuando... Ojalá que salga. Y ojalá, hay otros que duran más todavía. Sí, digo el juicio oral. Después van las instancias de casación, va a la corte. Un horror. Bueno, hemos prendido la luz porque ya se nos está haciendo la noche, está cayendo la nochecita ya.
espero que se prendan las luces del país para que todos los habitantes podamos ver un mejor futuro. Eso está. ¿Qué sensación, no como ves, sino qué sensación te causó el hecho de el último, cuando el presidente Fernández debía entregarle el pro tempore del Mercosur a Brasil, y terminó su discurso y le cortó la comunicación, se peleó con todo el mundo? Bueno, la verdad que la política exterior de nuestro país se está manejando muy mal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, una de las cosas que no estoy de acuerdo es el manejo de la política exterior. En los 90 la política exterior brilló por su presencia. Argentina se alineó con las principales potencias del mundo, ¿no? Vinieron a nuestro país más de 100 jefes de Estado, primeros ministros, reyes, y el presidente Menem visitó tantos países. Ahí en YouTube pueden ver la recepción que le hicieron al presidente Menem en el Congreso de Estados Unidos, donde lo estuvieron aplaudiendo más de 10 minutos, ¿no? Ayer en la presentación del libro pasaron 2 videos de los presidentes de Uruguay y de Paraguay, Lacalle, Herrera y Guasmosi, donde hablan de las relaciones que estableció Argentina, ¿no? Superamos todas las hipótesis de conflicto. Con Brasil, con Paraguay, con Chile. Con Chile solucionamos 24 conflictos limítrofes, de los cuales 22 fueron en forma directa, eran menores. Otros fuimos a un arbitraje internacional, que debe ser uno de los pocos que ganó Argentina, el de Laguna del Desierto, ¿no? Y el otro se hizo por acuerdo entre los parlamentos de ambos países, que primero habían hecho un acuerdo los presidentes, no estuvieron de acuerdo los parlamentos de ambos países, nos reunimos los diputados y senadores de ambos países y llegamos a un acuerdo y fue ratificado en forma, digamos, casi unánime. Los únicos que votaron en contra, me parece, son los representantes de Santa Cruz. Es el conflicto de hielos continentales, o como le llaman los chilenos, campos de hielos. Ahí yo tuve la gran satisfacción de ser el miembro informante como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y traje a la memoria que en el año 1902 Joaquín B. González había sido miembro informante de otro acuerdo que habían hecho Argentina y Chile en ese año, ¿no? Que él era ministro de Roca, pero no era ministro de Relaciones Exteriores, ocupaba transitoriamente esa cartera, y dio un informe memorable de 9 horas de duración, que todos tenían miedo de la reacción que podía tener Pellegrini, que había castigado mucho a ministros anteriores, y Pellegrini fue el primero de decir: está todo dicho, no hay nada más que aportar. Argentina, bueno, hablamos, ¿no?, de esto, pero Argentina no apoya a Israel y apoya a Hamas cuando nos pide en este ataque terrorista que hubo. No se mete con los derechos humanos, no acompaña a la ONU o a Michelle Bachelet con el tema de los derechos humanos en Venezuela, que son terriblemente... Hoy en día hubo una masacre en Venezuela, ayer también. No apoyamos eso, y ahora nos peleamos también con el Mercosur. ¿Qué puede influenciar en pelearnos con el Mercosur? ¿Y qué era lo que... La segunda pregunta, ¿y qué era lo que defendía Lacalle Pou? Es como decía anteriormente, no tenemos una política exterior que sea, transparente y verdadera para los intereses del país. Una política exterior que atiende a cuestiones ideológicas, y la única cuestión ideológica que tienen que entender, que tienen que tener las relaciones exteriores es el interés nacional. El interés. Acá no se está defendiendo el interés nacional, y esa mala relación que tiene con otros países, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que en los tribunales internacionales, cuando tienen que fallar algo de Argentina, lo votan en contra. Lo van a votar en contra. Cuando hicimos el papelón, porque fue un verdadero papelón, el tema de
el bloqueo del puente por las papeleras de Uruguay, Sí. perdimos 14-1. Yo creo que el único que votó a favor fue un representante de Argentina o no sé de qué país. Sí, sí, sí. Ahora con la designación de la CAF, de la Corporación Argentina de se perdió 17-0. Se perdió la presidencia. Y Venezuela se abstuvo, tanto que lo defienden a Venezuela, no votó a favor del candidato argentino. Bueno, estas son consecuencias de la... Es un costo político muy grande que paga. Pero perjudica a nuestro país, porque más vale que no vamos a tribunales internacionales, porque nos van a fallar en contra, porque no nos llevamos bien con eso de la pandemia, que empezó a criticar en este país tantas muertes, era como un ranking de quienes tenían más muertes o menos muertes. Nosotros ahora vamos a llegar, Dios no lo quiera, estamos llegando a los 100.000. No, bueno, que estamos llegando a los 100.000, se manejó muy mal el tema de la compra de vacunas. Ahora dicen que van a firmar un contrato con Moderna. ¿Por qué no lo firmaron hace un año? ¿Por qué rechazaron Pfizer? Por más que digan que Pfizer exigía garantías excepcionales, mentira. A todos los países del mundo le siguieron a todos. Y Pfizer teníamos la posibilidad que había realizado en Argentina un estudio con 5.000. Se hizo acá el estudio, Argentina tenía prioridad. Ofrecieron 14 millones de vacunas. Yo creo que ahí se notó un sesgo ideológico, ¿no? Porque se había optado por traer las vacunas de Rusia, que estaban, digamos, y vacunas de otro lado, y no la de Estados Unidos, ¿no? Y ahora estamos esperando la segunda dosis a ver si es que... Y que vengan, y además la Pfizer se demostró que es más efectiva para los menores de edad, por ejemplo. Para los menores es la única que está aplicada, para menores de 12 años. Esa indecisión, esa falta, yo no quiero atribuir malos propósitos, nada, yo digo, hubo ineptitud en negociar la compra de vacunas, lo cual nos costó muchas muertes en el país. Además, hay errores en la logística de aplicación de las vacunas. Por ejemplo, la vez pasada había una diferencia de 3 o 4 millones entre las vacunas que habían ingresado y las que habían aplicado, ¿no? ¿Por qué esa demora? Si es un tema tan urgente, tiene que salir, pero por supuesto tiene que haber una organización muy buena en ese sentido, ¿no? Yo no puedo quejarme porque yo me vacuné en Buenos Aires. Ajá. Porque estaba allá, y la verdad que la organización era muy buena, ¿no? ¿Te vacunaste con la Sputnik? No, con la AstraZeneca. AstraZeneca, la primera fue de la Covishield, es decir, la AstraZeneca de India, y la segunda la de Oxford, que son compatibles. Sí. Pero digo, el trámite vacunatorio, yo creo que cuando se organiza el trámite vacunatorio rápido, hay gente que inclusive en La Rioja, en otros lados, se vacunó rápidamente. Acá el trámite vacunatorio, el trámite en sí es excelente. Excelente, o sea... No comparto a lo mejor la rapidez, ¿no? De última, estamos en una pandemia y tenés que vacunar sábado, domingo, feriado. No puede haber feriados para vacunar. Tiene que vacunar. No puede haber feriados, tiene que vacunarse a toda hora del día. Por eso Estados Unidos tuvo éxito, porque vacunan en el aeropuerto. Ahora, Irán está pasando la quinta ola, Israel lo mismo, y en Israel la variante Delta provocó ya que tenía, está bien, son 300 casos, pero en un país 300 casos no es nada, pero esto es, y nosotros estamos viendo, tenemos el 39% de la población argentina tiene una sola dosis, el 9% tiene las dos, y como para que estemos tranquilos tendríamos que llegar al 40% con las dos dosis. Más del 40%. Para alcanzar lo que llaman los infectólogos inmunidad del rebaño, y hay que alcanzar más del 50-60%, ¿no? Y estamos para discutiendo, estar tranquilos. Y estamos discutiendo si ingresan argentinos al país. Sí. Eso es lo increíble. Por eso yo digo que el tema de la pandemia se manejó muy mal. Ahora van a llover las vacunas seguramente porque están produciéndose más, pero ya tenemos cerca de 100.000 muertos, ¿no? Y gente que podría haber salvado, porque es cierto que la vacuna no evita que se produzcan nuevos casos, pero evita el agravamiento de la enfermedad. Y muchos se hubieran salvado si hubieran tenido la vacuna. ¿Qué opinión te causó el hecho de el
que el presidente y los gobernadores viajen para hacer un homenaje a los 90 y pico de mil muertos por COVID. A mí me pareció... Sin familiares, encima. A mí no me pareció bien. Me parece que habría que haberles rendido... A los muertos les tenemos que rendir homenaje todos los días, ¿no? Yo creo que habría que rendirles homenaje a aquellos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, que muchos de los cuales sí perdieron la vida en esta lucha, ¿no? Lo que no se puede hacer en esto es tratar de sacar rédito político, ni por parte del gobierno, ni por parte de la oposición. Es miserable que se trate de sacar rédito político del tema de la vacunación. Por eso también me pareció muy mal el tema del vacunatorio VIP en el Ministerio, nada menos que en el Ministerio de Salud. Bueno, eso fue... Es cierto, la jueza dijo que no hay delito, posiblemente no haya delito, pero es una falta ética. Es una falta ética. Pasa por la ética y la moral. Sí, Parece como que nos olvidamos de la ética y la moral en este país. Y después quisieron justificarlo. ¿Cómo puede ser que si el procurador, el Tesoro, se haga pasar por personal de salud? Claro, Él tiene que cuidar la salud del Tesoro, porque no es personal de salud. No, por eso. Esperemos que la esté cuidando, más allá de perseguir a Macri ahora. ¿Cómo ves esta historia? Se destapó que el canciller boliviano, viste que acaba de acusar de que Macri mandó armas a Bolivia. No, ha trascendido, no conozco los detalles. Dice que mandó gases lacrimógenos. Gases lacrimógenos y cartuchos. Bueno, no sé, será responsabilidad del que ordenó mandarlos, no sé. No sé responsabilidad de quién, si fue de Macri, del ministro de Defensa, del jefe de policía, de Gendarmería. En ese momento era UAD, creo que era UAD, ¿no? Sí, posiblemente, sí, creo que yo soy igual. Sí. No sé quién habrá sido el responsable. Cuando el país donde van hay problemas, habría que tener mucho cuidado. ¿Gobierna Cristina o gobierna Fernández? Fernández tiene el poder formal y Cristina el poder real, el poder material. Así que Fernández tiene la lapicera. Tiene la lapicera, toma algunas decisiones, pero no es el poder ejecutivo presidencialista nato que tenemos los argentinos, ¿no? Aquí es como que ha cambiado la tipología de los gobiernos, ¿no? Hay gobiernos parlamentarios, gobiernos presidencialistas. Nosotros hemos instalado un gobierno vicepresidencialista. Es evidente, esto no estoy descubriendo nada, lo sabe todo el mundo, quiénes toman las decisiones, cómo se toman, la influencia que tiene la gente que está bajo el ala de Cristina, la cámpora y todo, y están avanzando sobre todo en aquellos organismos que tienen cajas para administrar, ¿no? Y eso es muy dañino, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Los dirigentes barriales se han transformado en los nuevos sindicalistas? Los dirigentes barriales. Y bueno, lo que pasa es que con la política del gobierno un nuevo sindicalismo, ¿no? Con todos los subsidios que se dan, que son necesarios a la gente que está pobre, pero en vez de crear fuentes de trabajo han aumentado los subsidios. Por supuesto, los subsidios que se dan van deteriorándose por la inflación, entonces, pero el gobierno tiene a esa gente como rehén de los planes sociales, pero como no les alcanza, hacen estas manifestaciones, muchos para que les aumenten los planes sociales, y a veces eso desalienta el trabajo. A mí me decía una persona de San Juan que tiene una finca y que no conseguía cosecheros, y que hay gente que de planes sociales y todo demás cobraba 60, 70 mil pesos, que no los podía cobrar si estuviera trabajando en la finca. Ni si fuera formal o informal, no llega a cobrar. De ninguna manera podía llegar a esos niveles. Y yo creo que aquí una de las políticas que tiene que haber es de creación de trabajo. Ahora, para la creación de trabajo tiene que haber inversión, ¿no?
Y nuestro país... ¿Y para que haya inversión? Tiene que haber seguridad jurídica. La seguridad jurídica y confianza en el país es fundamental. Ese fue el éxito de los 90, lograr 47 veces más inversiones que en la década del 80. Claro. Vinieron fábricas nuevas, se instaló General Motors, que se había ido del país, se instaló Toyota, se agrandó Fiat, se instalaron las autopartistas. Lo acusan al gobierno de los 90 de desindustrialización, y resulta que la industrialización aumentó un 30 y pico por ciento, un 36%, mientras que en los 80 había decrecido. O sea, estas son las mentiras que se dicen, o cuando se dice que se vendieron las joyas de la abuela. Yo les pregunto, ¿era joya de la abuela Entel, que tardaba 10 años para poner un teléfono? No, bueno, era una locura. Entonces, todas esas cosas, aumentamos las exportaciones industriales en un 119%. El producto, el país creció un 48% en 10 años, cuando en la década del 80 había decrecido un 3,8%. Crecimos un 48%. Frenamos, vea, el gobierno de los 90 se hubiera justificado nada más que por frenar la hiperinflación. Porque la hiperinflación es el flagelo más grande que puede sufrir una sociedad. Terrible. Es un impuesto que es antidemocrático porque no está establecido por una ley, es regresivo porque castiga más a los que menos tienen, ¿no? Y es imposible de evadir. El flagelo de la inflación, bueno, el gobierno del presidente Menem, que lo recibió con una inflación de casi el 5.000%, entregó el gobierno con cero inflación, ¿no? Eso permitió una estabilidad económica. La gente sabía que el precio de hoy del pan, de la manteca, era lo mismo mañana, pasado, el mes que viene, ¿no? No en las últimas épocas del gobierno anterior, los precios cambiaban a cada rato. Un economista que sale mucho por televisión, Juan Carlos de Pablo, escribió un libro sobre la inflación y dice que él recuerda que en el 89 tomó 3 cafés en el mismo lugar, el mismo día, y que pagó 3 precios diferentes. Sí, seguro. ¿No? Y ahí dice que la hiperinflación no es una inflación más alta, sino que crea un clima de incertidumbre, de angustia en la gente, porque no sabe qué hacer con los pesos. Recuerdo las colas que se hacían para cambiar, apenas cobraban sueldo, convertirlos en dólares para defenderse el valor de la moneda. Nos quedamos sin moneda y hoy nos estamos quedando sin moneda, ¿no? Bueno, es una de las cosas peores que nos puede pasar, es quedarnos sin moneda. Hablando de Pablo, que es un genio además, y que escribió el libro ese, yo todavía no lo leí. Bueno, vos también me viniste a presentar ahora un libro, ¿no? Los 90. Sí. Los 90. Sí. Los 90 es una iniciativa que tuve, que después me acompañó el doctor Carlos Cordes, que fue ministro del Interior. Sí. Ya un poco cansados de las críticas, de toda la leyenda negra que se tejió cerca de los 90, con mentiras, con falsedades. Entonces dijimos, ¿por qué no? Yo dije, ¿por qué no convocamos a los colaboradores del presidente Menem que están vivos, después de 20 años, que escriban cómo manejaron ellos sus respectivas materias, sus respectivos ministerios o secretarías de Estado en los 90. Claro. Y empezamos a convocar y tuvimos un éxito extraordinario en la convocatoria. Todos quisieron escribir algo. Claro, más aún, algunos se enteraron de la convocatoria y voluntariamente se ofrecieron a participar. Juntamos así 28 artículos. 28 exfuncionarios escribieron. Bueno, yo también escribo un artículo y el doctor Coras también. Sí. Pero bueno, escribimos sobre todos los temas que se podían escribir, sobre varios temas sobre economía. Hay Horacio Lindo, por ejemplo, explica cómo fue la convertibilidad, porque él fue el autor intelectual de la convertibilidad. Todos le atribuyen a Cavallo. Cavallo aceptó
el esquema que, y por supuesto aceptó primero el presidente Menem, y y eso fue lo que permitió la estabilidad a partir del año 91, empezó a decrecer la inflación. Bueno, después se escribe sobre educación, Susana Decibe, Andrés Cisneros, que fue vicecanciller, escribe sobre relaciones exteriores. Hay artículos de Alieto Guadañi, de Cavallo, además. Hay artículos de Caro Figueroa, que escribe sobre trabajo. Alberto García Lema escribe sobre la reforma de la Constitución. Rodolfo Díaz, que fue procurador del Tesoro y convencional constituyente, escribe sobre cómo fue la transformación de los 90, es decir, cómo el Estado que se transformó en los 90 no era el Estado peronista de los 40, ni tampoco el Estado que instalaron los militares. Es decir, lo que reformó Menem no fue el Estado peronista de los 40, sino el Estado prebendario, la patria contratista que habían establecido los gobiernos militares y que después siguieron durante el gobierno democrático, ¿no? Entonces él explica todas las reformas. Bueno, también hay un artículo sobre minería, que fue secretario de Minería, Daniel Meilán. Yo rendí mi homenaje, porque cuando lo hablé, él con la mejor voluntad escribió, y ahí me contó que estaba padeciendo un cáncer. Lamentablemente falleció después, pero hizo un muy buen artículo sobre lo que fue el desarrollo de la minería. Rodolfo Barra, que es un jurista prestigioso, que fue miembro de la Corte Convencional Constituyente, también desarrolla la reforma en materia judicial y demuestra con números, con cita de jurisprudencia, demuestra la mentira de la Corte Adicta. No hubo ninguna Corte Adicta. Sí. Entonces, eso también está demostrado en el libro, ¿no? Susana Decibe escribe sobre educación, cómo fueron las reformas en materia educativa, la ley federal de educación, la ley de educación superior que se mantiene, ¿no? Y bueno, también hay artículos sobre Granillo escribe sobre el respeto del Estado de Derecho, cómo en los 90 se eliminó la figura del desacato y también el secreto de las fuentes de información. Claro. Ricardo Gutiérrez, que fue subsecretario de Hacienda, escribe sobre cómo se reformó la administración pública, ¿no? Para estar a tono con la reforma del Estado, y ahí se ordenó el presupuesto, como decía anteriormente, la obligación de presentarlo antes, la Auditoría General de la Nación, que fue un elemento de control que se incorporó a la Constitución con esta característica, que se puso al frente de la auditoría como presidente al elegido por el principal partido de oposición. O sea, para que, como es un control del gobierno, entonces se puso al frente de la auditoría como presidente al que elija el partido que tenga más opositores en el Congreso, ¿no? Sí. O sea, cuando gobierna el radicalismo está que no vuelva al PRO, por favor, pero que gobierne ahí. Ya cerrando, ¿no? Y finalizando, ¿qué pensás de la minería? ¿Cuál es tu opinión sobre la minería? Bueno, la minería se puede hacer como se hace, respetando todas las pautas del medio ambiente. La minería debe tener licencia social, no puede hacerse de la minería un cuco, porque realmente explotar la minería es un recurso muy valioso. Muchos países lo hacen, ¿no? Y si Argentina tiene las posibilidades de explotarla, pero sin dañar el medio ambiente, ¿no? Hay que respetar el medio ambiente y tiene que tener, digamos, licencia social, no se puede descartar. Por eso, en los 90 se sancionó una ley de minería revolucionaria. El Código Minero. Y claro, la ley de minería que permitió la inversión extranjera, que posibilitó que se explotaran yacimientos importantes, como bajo de la Lumbrera. Y bueno, es una fuente de riqueza.
Y acá Por en La supuesto, Rioja, reitero, no con estoy licencia en social. contra de los ecologistas, al contrario. Yo también voté el artículo 41, que es de la preservación del medio ambiente, ¿no? Claro. Y que no se permiten ingresar elementos radioactivos en el país, todo los recursos de amparo para la protección del medio ambiente por parte de los ciudadanos, del defensor del pueblo. Y esa es otra deuda que tiene el Congreso con la Constitución. Nosotros creamos el defensor del pueblo. Bueno, acá no tenemos defensor del pueblo. Está en la Constitución, pero no se lo reguló. Bueno, el defensor del pueblo fue una creación, una iniciativa que tuve yo con el senador Libardo Sánchez en el año 84. Sí, sí. Presentamos el proyecto. El radicalismo no quería aprobarlo. Recién en el 93, en el gobierno del presidente Menem, sancionamos la ley creando el defensor del pueblo. Y fue con tanto éxito que ahí estuvo el primer defensor del pueblo, fue Jorge Mayorano, que fue, él escribe sobre el defensor del pueblo también en este libro, me había olvidado de nombrarlo, y él tuvo tanto éxito en sus funciones que fue presidente de los defensores del pueblo de todo el mundo. En un momento ejerció la presidencia, porque hizo un trabajo brillante. El defensor del pueblo es una institución muy valiosa. Está al servicio de la gente, que no necesita de un abogado, que no necesita de ningún patrocinio ni un apoyo de políticos para reclamar por los servicios, por la mala prestación de los servicios. Él puede intervenir en los organismos del Estado para hacer recomendaciones para que se presten mejor los servicios. Y la es una figura importantísima. Se lo incorporó en la Constitución también, ¿no? Para mí ha sido un orgullo, porque yo también presenté el proyecto para que se lo incorpore a la Constitución, claro, ¿no? Y lo importante, que no lo tenía el proyecto mío, es que se le dio legitimación procesal, o sea que puede intervenir en defensa de los derechos humanos, ¿no? Es importante. Hace 11 años que estamos sin defensor del pueblo. 11 años. 11 años que estamos sin defensor del pueblo. Una locura. La Es verdad. una locura total. No te voy a meter en un brete para nada. ¿Cómo ves la provincia? Bueno, la provincia no es un compartimento estanco respecto al país. Yo creo que la provincia sufre los efectos de lo que está sufriendo el país en materia económica, en materia de todo esto que estuvimos criticando, de la inflación, de la mala política exterior, la distribución del ingreso, que han aumentado los índices de pobreza en forma realmente escandalosa. Vea, una de las críticas que se hacían, una de las cosas que se dicen y que son realmente infames, son de que durante los 90 aumentó la pobreza, y es una mentira. Cuando se fue el gobierno radical, cuando renunció 6 meses antes, el índice de pobreza era del 47%. El más alto que tuvo Menem en su gobierno fue el 26%, ese fue el índice que dejó él de pobreza, el 26%. Y tuvimos picos más bajos que se levantaron después por el tequila y la crisis del sudeste asiático, de la crisis de Rusia, de la devaluación de Brasil, pero terminamos con un 26%, habiéndolo disminuido de un 47%. Hay un artículo de Clarín, que no es un diario que es menemista, ni mucho menos, no, que dice que Menem fue el presidente que menos pobreza tuvo en su gestión de gobierno. O sea que, el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, dividido por ciudadano, subió un 31%. Fue el tercero más alto de la historia, superado únicamente por la década 1880-1890, que fue la época del gran crecimiento, claro, y 1910-1920. Cuando Argentina estaba al frente entre los países más desarrollados, más avanzados. Bueno, el 31% creció el Producto Bruto Interno. Y mejoró la redistribución del ingreso también. Tengo los porcentajes, todo, pero no los quiero aburrir con números. ¿Qué necesitamos hacer para poder vivir en un país mejor? Primero necesitamos, capacitar a nuestra gente. Necesitamos mejorar la educación. Yo creo que el déficit en educación es muy grande.
tenemos que poner educación en general y sobre todo educación cívica. Tenemos que convertir al habitante en ciudadano, Claro. con sus derechos y sus deberes. Y tenemos que incentivar a la gente, sobre todo los jóvenes, que participen en política, ¿no? Que tengan, porque la concepción de la política no es la que se está aplicando ahora, de crear el conflicto. La política es para solucionar los conflictos, no la teoría de Laclau, de Muffet, de Sí. la política como conflicto. La política es solucionar los conflictos, el consenso. El consenso, lograr es, consenso. respetar los disensos, respetar al adversario, no considerarlo un enemigo y tratar de arreglar, tratar de consensuar. Y si no se puede consensuar, aplicar la democracia, que la democracia, ¿cuál es la regla de oro? Triunfa la mayoría. La mayoría. Pero una mayoría que tiene que ser racional, tiene que ser consciente, no aprovecharse de la mayoría de los números, sino una mayoría racional, ¿no? Que no considere a la minoría como enemiga, sino como gente que piensa distinto y que en algún momento va a poder gobernar, Claro. ¿no? Para que se produzca ese recambio. renovación, que es también uno de los valores de la democracia. Muchísimas gracias, senador, fue un placer. Bueno, como ha sido siempre. para mí un placer, muchas gracias. ¿La señora bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vacunada? Muy bien. Hoy le pusieron la segunda vacuna. Ah, fantástico. Hoy le pusieron la segunda vacuna, también AstraZeneca. ¿También AstraZeneca? También AstraZeneca. Un saludo grande a Adrián también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mucho gusto. Le quiero aclarar a ustedes que hemos mantenido el distanciamiento prudencial para poder grabar esto y tomamos la determinación de no hacerlo con barbijo porque estamos los dos bien distanciados y cuidándonos y al aire libre. Estamos en el patio del senador, no estamos adentro de la casa. Solamente eso para que lo tengan en cuenta.